Perfecto. Allí Ahí estaría, ¿no estamos. es cierto? Ahora vamos a poner de nuevo. Allí estaría. Bueno, entonces ya hemos hablado con respecto a una medición de la puesta a tierra. Eh, esta, la diapositiva que la imagen que ustedes están viendo, son los elementos que forman parte de la puesta a tierra. O sea, uno sería el conductor de bajada, o sea, el cable desnudo, depende de qué época de la norma se trabaje, o ahora con el otro cable que no es desnudo, sino que tienen determinada colorimetría. Después tiene la conexión del conductor al electrodo a tierra, que es donde se une la jabalina con el cable que viene de la instalación eléctrica. Y el electrodo de tierra propiamente dicho, que es el que hace la puesta de tierra. Acá ustedes tienen una parte que después lo vamos a ver, son la línea equipotenciales, o sea, la tensión en la cual está formada parte la puesta a tierra, ¿no es cierto? Acá vamos a empezar a hacer más detallado cada uno de los elementos. O sea, la uno, lo que allí está marcado con el número uno sería la resistencia del electrodo de tierra propiamente dicha y las conexiones al electrodo, ¿no es cierto? La parte 2 sería la resistencia de contacto entre la tierra circundante y el electrodo. Y la parte 3 sería la resistencia del terreno que rodea. Entonces, la resistencia que ustedes van a medir con el instrumento es desde el punto uno a puesta a tierra, ¿no es cierto? A la masa, a la tierra. Eso sería la resistencia que va a medir el instrumento. Ahora, ¿en qué consiste toda esta parte? Son las distintas resistencias que tiene la suma total, que es la que ustedes van a medir. Uno es la resistencia del cable en la unión con el anillo que agarra la jabalina, y la otra es la jabalina propiamente dicha, la resistencia propiamente dicha de la jabalina. Después, esa jabalina presenta una determinada resistencia con respecto a la tierra que rodea, que eso es lo más fácil para modificarlo, ya lo vemos. Y para terminar lo que estábamos haciendo en la introducción, sería la resistencia, la 3, que rodea a la puesta a tierra, o sea, que rodea la jabalina. La 3 sería la resistividad del terreno. En el caso de la provincia de La Rioja no es positiva la resistividad, o sea, es positiva. Lo que quiero decir, no es que haya resistividad negativa, ¿no? Lo que quiero decir que no estamos en las condiciones más favorables. Una de las condiciones más favorables vendría a ser en la provincia de Buenos Aires, todo lo que está cerca del mar. Entonces, o en la provincia de Buenos Aires, donde llueve mucho, todo lo que es la pampa húmeda. Entonces, la gran mayoría del tiempo la resistividad del terreno es baja, ¿no es cierto? O sea, son muy buenas condiciones para hacer una muy buena puesta de tierra casi sin elementos, ¿no es cierto? O ante la misma igualdad de elementos, la resistividad o la resistencia que le va a dar con la jabalina va a ser mucho más baja en la pampa húmeda que no acá en La Rioja. O sea, en La Rioja tenemos ese gran problema, ¿no es cierto? Sin considerar de que en una de esas ustedes están en una montaña o algo por el estilo, por ejemplo, una línea de alta tensión o una casa en una montaña, dependiendo de la división que habíamos hecho antes, que si es en el caso nuestro acá de La Rioja o del aro domiciliaria, entonces en esas condiciones cada vez la resistividad es peor, ¿no es cierto?
Y el punto 2, que lo que yo le había dicho recientemente, es que eh, es la resistencia o la resistividad que hay entre la tierra aledaña a la jabalina. Esa resistencia aledaña a la jabalina es la que a los fines prácticos la que se le cambia. ¿Qué significa? Ustedes pueden, vamos a dar un ejemplo práctico. Ustedes agarran, arman todo, una jabalina, una puesta de tierra, realizan todo lo que tienen que hacer y en una de esas van, miden y le da un valor de resistencia demasiado elevada, ¿no es cierto? Entonces no sirve para la medición o para la instalación eléctrica en la cual ustedes quieren trabajar. Por ejemplo, digamos más fácil. Nosotros nos exigen la norma que tengamos una resistencia de Dion, por ejemplo. Bueno, vamos, nosotros armamos toda la instalación, ponemos las cabalinas, hacemos todo. Va y cuando viene alguien, nos hace la medición, en vez de 10 nos da 20, 30 ohms. Entonces esa puesta a tierra no nos sirve. Entonces, los fines prácticos, ¿qué es lo más fácil para que esa medición o esa puesta de tierra pase a ser algo que nos sirva para la instalación eléctrica y para que entremos bajo norma? Es agarrar y cambiar toda la tierra circundante a la jabalina. ¿Qué se hace eso? Se saca de nuevo la jabalina, se cava un pozo y acá se la rellena con materiales que ya en las casas de electricidad venden, por ejemplo, bentonita. Entonces se le conecta, se le tira todo bentonita, se le coloca la jabalina en la puesta a tierra de nuevo y se arma todo de nuevo y bajo esas condiciones seguro que ya le da la resistencia que las normas nos exigen. Entonces eso es a lo cual hablamos del punto 2, que es la resistencia de contacto entre la tierra circundante y el electrodo. Eso es lo más fácil para cambiar, ¿cierto? ¿Estamos hasta allí? Sí, profe, estamos. Bueno, ¿para qué sirve la puesta a tierra? Porque eh, todo el mundo dice, bueno, ponen puesta a tierra, bueno, que me instalen la luz así nomás, sin puesta a tierra. Bueno, em, realmente todo tiene su justificativo, lo que pasa es que cuando uno está desde el otro punto de vista de instalación eléctrica y en una de esas uno recién armó una casa o lo que sea y lo que va a tratar es de gastar lo menos posible. Este es un gasto que es un gasto y que a simple vista no tiene sentido porque con puesta de tierra, sin puesta de tierra, la energía ustedes la pueden tener lo mismo, ¿no es cierto? ¿Para qué sirve la puesta a tierra? Para derivar a tierra las corrientes que se pueden originar por fallas, descarga atmosférica o descargas estáticas. Eh, ¿Esto qué es lo que le quiere decir? Hay algo que es muy evidente, que son las descargas atmosféricas. Esa cuando se producen, cuando hay una tormenta, ¿no es cierto? Entonces lo que uno, cayó un rayo, lo que sea. Entonces, ¿eso qué es lo que produce? Que la, cae un rayo. Si uno posee pararrayos, entonces lo que va a hacer que toda esa gran descarga de energía la deriva a masa, una muy buena puesta a tierra, y entonces no hay ningún tipo de problema. Si no hay una muy buena puesta a tierra que derive esa gran energía que se produce en un rayo, entonces el rayo cae, puede caer en cualquier lado y las condiciones, por supuesto, en una planta es lo más alta o un edificio son las peores condiciones. La iglesia, el campanario y así sucesivamente son las peores condiciones. ¿Por qué? Porque va a estar a una distancia despejada del, del piso o de la tierra.
Entonces, por consiguiente, va a estar más cerca de donde está la nube y va a haber la diferencia, va a ser distinta. Entonces, va a ser el elemento ideal para drenar toda esa energía almacenada, ¿no es cierto? Entonces, por eso, los grandes edificios tienen que tener una excelente puesta a tierra para que no tengan problemas, ¿no es cierto? Esa sería una de las condiciones que se hace, por ejemplo, para la puesta a tierra, como por ejemplo la descarga atmosférica. El otro es lo que dice allí para originar por fallas de equipos. O sea, supóngase, lo más común, ¿cuál es? Un lavarropa, eh, un lavarropa en el cual lleva agua, tiene un montón de agua, y usted va y lo toca, y si no está muy la tercera patita del conector de la ficha macho, no está puesto en una muy buena puesta a tierra, ¿qué significa? Que eso deja de estar referenciado a masa, y entonces al presentar una resistencia, por ejemplo, ya que habíamos dicho antes, 10 ohm, por ejemplo, presenta 100 ohm o directamente no tiene el cable puesto a tierra. Entonces, como internamente el lavarropa tiene la conexión a puesta a tierra, o sea que eso necesita que vaya la carcasa, o sea, la chapa externa del lavarropa a masa, él no queda puesto masa, sino que queda levantado en tensión, o sea que su potencial no va a ser 0 voltios, y entonces a partir de allí empiezan a haber problemas, porque las normas exigen o admiten a lo sumo 24 voltios la tensión máxima que puede tener una carcasa o un elemento en el cual uno puede llegar a tocar para que no le dé corriente, ¿no es cierto? Entonces esos 24 voltios son elementales. ¿Por qué? Porque se considera que con 24 voltios una persona teóricamente no va a sufrir una descarga para producirle un gran problema, ¿no es cierto? Entonces, si no tiene puesta a tierra, o sea que no tenemos una instalación eléctrica con puesta a tierra, o ese ficha hembra en el cual usted conecta en la ficha macho de los 220 no tiene puesta a tierra, o se le coloca un adaptador, que es lo más común. Entonces, lo que nosotros estamos produciendo es que si hay una fuga de corriente, esa fuga va a levantar la tensión de la carcasa, y entonces nosotros podemos tener un pequeño problema, ¿no es cierto? Si es menor de 24 voltios, la norma nos resguarda. Si es mayor de 24 voltios, eh, eh, vamos a tener una descarga, ¿no es cierto? Entonces, eso es el otro problema en el cual es fundamental tener una muy buena puesta a tierra. Entonces, usted le asegura de que no vayan a tener problemas la gente que vive en esa casa, en el sentido de tener una muy buena puesta a tierra. ¿Hasta ahí estamos? Sí, profe, se entiende. Perfecto. Em, bueno, sigamos. ¿Para qué es una muy buena puesta a tierra, no es cierto? Para colaborar con la operación de los dispositivos de protección, cuando hay un defecto que derive la corriente a tierra. Ajá. ¿Cuáles son los dispositivos de protección? Bueno, hasta ahora siempre hemos hablado pura y exclusivamente de la puesta a tierra. ¿Para qué sirve la puesta a tierra? Entonces hemos llegado a decir de que si usted tiene una muy buena puesta a tierra, entonces, por ejemplo, yo hablé bastante de un lavarropa, no sé realmente para qué se usa. Pero bueno, eh, concretamente, si ustedes tienen
una muy buena puesta a tierra, tiene toda la instalación eléctrica de la puesta a tierra, lo que hace es el lavarropa, es que si tiene una fuga o si tiene un problema el lavarropa, tiene un problema internamente, toda esa corriente, si tiene una muy buena puesta a tierra, se va a drenar a masa, a la puesta a tierra. Entonces, ustedes dicen, bueno, con eso ya está muy listo. El problema es que ustedes están exigiendo la puesta a tierra para el cual nosotros se va a realizar una medición y esa medición está fundamentalmente sin corriente. Entonces la medición que ustedes realizan generalmente lo realizan sin corriente. O el instrumento de la puesta a tierra va a censar cuál es la tensión aplicada. Si es menor de 24 voltios, se alterna, 24 voltios, no hay ningún tipo de problema, listo, se realiza la medición. Si es mayor de 24 voltios, el instrumento le va a indicar. Entonces, no se va a poder realizar la medición. Pero más allá de que si se puede o no se puede realizar la medición, nosotros tenemos un problema, hay un drenaje de corriente. Entonces, si yo tengo una muy buena puesta a tierra, se va a drenar esa corriente, en el mejor de los casos, sin que uno se dé cuenta, pero hay un problema y hay que solucionarlo. O sea, eso no es normal, ¿cierto? Entonces, para eso está el disyuntor. El disyuntor es un elemento que mide la corriente que entra frente a la corriente que sale de la casa, ¿no es cierto? Digámosle así para que sea más entendido. Cuando él censa una diferencia de corriente que entra versus a la corriente que sale, entonces automáticamente salta si esa corriente es mayor a lo cual el disyuntor ha sido diseñado. ¿Qué significa? Y sigamos con el tema de lavarropa, que al final, bueno, ya de tanto que estoy hablando, ya pasa a ser algo. Parece que lo usa mucho, profe. No, no, pero teóricamente no lo conozco. Bueno, Obligado a la fuerza, me parece. eh, con el látigo de atrás. Bueno, el asunto es que eh, si entra una corriente, va al lavarropa, a la salida en el lavarropa hay una fuga de corriente, entonces la corriente que sale del lavarropa y que va a la instalación eléctrica es distinta de la entrada. Entonces esa diferencia de corriente es la que censa el disyuntor. ¿Y por qué hay una diferencia de corriente? Porque llega hacia el lavarropa y del lavarropa, en vez de volver por la fase y el neutro entre esos dos conductores, esa diferencia de corriente va a masa, o sea que va a través de la puesta a tierra. El asunto es que la corriente en una de esas entra a la casa y es distinta a la que va a salir de la casa. Entonces esa diferencia de corriente, el disyuntor salta. Salta, por supuesto, si supera la corriente a la cual está diseñado el disyuntor. Entonces ustedes pueden tener una muy buena puesta de tierra, bienvenido sea, pero con una muy buena puesta de tierra no es todo, sino que tiene que tener una muy buena puesta de tierra y un disyuntor. Em, sin, o sea, los dos son elementos que trabajan en, en conjunto tan perfecto. O sea, de esa forma ustedes se protegen bajo todo punto de vista. Si falta uno o falta el otro, no está totalmente bien protegido. ¿Qué significa? Vamos de uno por vez. Le colocamos una muy buena puesta de tierra, pero no le colocamos el disyuntor. Entonces ustedes en una de esas, el famoso lavarropa tiene una pérdida de corriente y ustedes lo siguen usando, no hay ningún tipo de problema. ¿Hasta cuándo?
hasta que la puesta a tierra empiece a tener problemas. Entonces, al tener problemas ya no tiene más 10 ohm de resistividad, sino una resistencia mayor. Por consiguiente, la tensión va a ser mayor, entonces ya no va a ser más 24 voltios de alterna, sino que se va a empezar a levantar la tensión y ustedes van a empezar a sentir efectos que, bueno, que es que hay una fuga de corriente y si ustedes están humedecidos, o sea que la resistencia suya es mucho más baja que la que presenta de allí a la puesta a tierra, pasa a ser comparable, entonces la tensión, luego la corriente, digámoslo de esa forma, es más fácil pasa por el cuerpo humano que no por la puesta a tierra. Entonces eso va a producir que ustedes tengan una descarga y con todo lo que eso significa. Entonces, si nosotros no tenemos disyuntor, la puesta de tierra está perfecta, no hay ningún tipo de problema. Ahora, si yo no tengo disyuntor y la puesta de tierra a través del tiempo empieza a variar su resistividad, entonces es para problemas. Por eso es que en las instalaciones eléctricas, fundamentalmente comercial, siempre se le hace un control cada tanto año para que la resistencia de la puesta a tierra esté dentro de los valores especificados, ¿no es cierto? Entonces hemos hablado del disyuntor, o sea, sin disyuntor, pero con puesta a tierra. Ahora vamos para el otro caso. ¿Qué pasa si tenemos disyuntor y no tenemos puesta a tierra? Bueno, uno pasa a depender pura y exclusivamente que el disyuntor esté al 100%, ¿no es cierto? Por eso digo que los disyuntores, si ustedes leen el manual, les pide que una vez al mes lo tienen que operar, o sea, para eso tiene un pulsador aparte, dentro, no aparte, dentro del disyuntor para que ustedes lo accionen, cuestión de verificar si el disyuntor está perfectamente en funcionamiento. Entonces, lo más lógico que uno no haga eso una vez al mes, sino cuando se acuerde o pase mucho tiempo y si ha tenido durante todo ese tiempo un problema el disyuntor, bueno, eh, es una probabilidad que no dé una descarga eléctrica a cualquiera de los habitantes de esa casa. Entonces, desde el punto de vista domiciliario, ustedes siempre deberían bregar como profesionales que van a hacer de que haya un disyuntor y una muy buena puesta de tierra, ¿no es cierto? Después de Bien, haber, después de haber dicho todo esto, el segundo punto dice para limitar las diferencias de potencial que pueden presentarse entre masas eléctricas y tierra. Esto ya es, lo otro es más fácil explicarlo genéricamente, ¿no es cierto? Em, este tema entre las distintas masas eléctricas y tierra me gustaría más explicarlo a través de un pizarrón y hoy cada día es más importante este tema y es un montón de temas de que hay mucha gente que no lo entiende y que después sale a hablar un montón de cosas que son irrisorias, ¿no es cierto? Concretamente, hoy en día hay un montón de fuentes, o sea, esas cajitas. Trato de hablar así para que sea más entendible, ustedes hagan todas las preguntas que quieran. Por ejemplo, en un router donde distribuye internet, ¿no es cierto? Vieron que hay una cajita que va enchufada sí, directamente a los 220, que es una fuente de alimentación. O el cargador de teléfono, por ejemplo. Bueno, esa fuente son totalmente distintas su funcionamiento de lo que eran antiguamente. Antiguamente estas fuentes eran pesadas,
Entonces, ¿qué significaba? Que tenían un transformador. Ese transformador funcionaba a 50 ciclos. O sea que entraba a 220 y salía 12 voltios, después lo rectificaban y iban esto a masa, ¿no es cierto? Entonces había por más que esto esté aislado, no está referenciado a masa. Entonces, una cosa totalmente distinta es lo que tienen las fuentes switching. Las fuentes switching, que son esas que son totalmente livianitas, tienen un transformador que trabaja en una frecuencia totalmente distinta. Es una frecuencia no audible, o sea que están alrededor de los 20.000 ciclos. Por supuesto, los que más sepan de esto van a decir 20.000 ciclos, sí. Eh, la frecuencia en la cual es audible está de 0 a 15.000 ciclos, 15.000 Hz. Hay personas que escuchan más de 15.000 Hz, o sea que no es nada locado decir que alguien puede escuchar 20.000 Hz. Entonces, eso es eh, esa persona que está acostumbrada o que tiene el oído de muy buena calidad. Entonces, muchas de pasa a tener problemas porque estas frecuencias, estas fuentes trabajan en una frecuencia cerca de 20.000 Hz. Entonces hay algunos que van a decir, mira, le escucho un ruidito. Por supuesto, es una frecuencia alta, es como un platillo de una batería. Entonces es más molesto. Entonces van a decir, esta anda mal porque yo la escucho. Bueno, no, no es así. O sea, trabajan en esa frecuencia, ¿no es cierto? Lo concreto es que esta fuente switching, la gran diferencia que tiene con las otras, es que estas fuentes switching tienen la tercera patita que es de la puesta a tierra. Entonces, estas fuentes switching tienen un transformador, son más livianitas porque trabajan a 20.000 Hz, digámosle así, en forma genérica. Por consiguiente, la sección del transformador se acuerdan que eran inversamente proporcionales a la frecuencia. Entonces, estos transformadores de fuentes lineales, o sea, de fuentes con transformadores comunes, su frecuencia es 50 ciclos, entonces son sección grande. En cambio, si a este valor yo lo aumento de 50 a 20.000 Hz, la sección de transformador va a ser mucho más chiquita. Entonces, por eso, las fuentes switching son más livianitas. ¿Por qué? Porque tienen menos núcleo transformador. Por supuesto, ustedes están acostumbrados a trabajar con estos trafos que trabajan en 50 ciclos con un determinado ciclo de histéresis. Este otro trafo son núcleos, está bien, ustedes van a ver un núcleo igual que el otro, solamente que tienen otro ciclo de histéresis totalmente distinto. Tiene que trabajar en mayor frecuencia, entonces la sección va a ser mucho más chica porque la frecuencia es mayor. Pero ¿a qué voy todo esto? Que estas fuentes también tienen un secundario y el secundario es una tensión continua que van a referenciar positivo y un negativo. Por lo general, bueno, el positivo es centro, pero es una anécdota en este caso. El problema, el gran drama que hay detrás de todo esto es que todas esas fuentes switching tienen este negativo que está colocado a este negativo. Entonces, eso es buenísimo. Sí, eso es buenísimo teóricamente. A los fines prácticos, usted esta fuente switching no siempre tiene el tercer conector puesto a tierra. Entonces, van a producir desequilibrios
Por ejemplo, esto tiene 5 voltios, digámosle así, un cargador de teléfono. 5 voltios. Si esta está referenciada a los 5 voltios, este punto es 0 voltios. O sea que no hay ningún tipo de problema, y este 5, no hay ningún tipo de problema, está todo perfecto. Ahora, ¿qué pasa? Si yo llego a conectar otro equipo que también tiene fuente switching de entrada y todas esas cosas, que hoy en gran día la gran mayoría funciona así. Ya que estamos de los 5 voltios, se me ocurrió un ejemplo que es ideal: el puerto USB. El puerto USB, los dos cables del extremo del puerto USB tienen 5 voltios. Si ustedes se fijan, el cable USB tiene 4 conductores. Los dos del extremo son más y menos 5 voltios. Los dos de adentro, los dos cables interiores, son para datos. Entonces, por eso los cables que van para cargar el teléfono, digo que hay algunos, los más de mayor calidad específica, que son para carga rápida, que significa que los dos cables externos son de una conducción de una sección más gruesa, y que poseen los dos cables interiores. O sea que los dos cables interiores son para datos. Entonces ese cable sirve para carga y para transferencia de datos. Bueno, si nosotros tenemos USB y nosotros tenemos una fuentecita para generar ese USB, no hay ningún tipo de problema. Y esa generación del USB tiene la tercera patita, y esa tercera patita ustedes tienen una instalación eléctrica en la cual tiene puesta tierra, está todo bien, todo de 10. ¿Por qué? Porque si ustedes llegan a conectar otra, el caso más práctico, ustedes tienen una PC y quieren conectar la impresora o el teléfono, pasarle a la impresora, y esa impresora tiene una fuente, pero esa fuente no tiene puesta tierra, entonces los 5 voltios que va a ser la unión entre el teléfono, el cable USB y la impresora va a estar funcionando a otra tensión que también puede ser 5 voltios, lo vamos a llevar a ese extremo, pero este 5 voltios no está referenciado, al no tener esta patita no está referenciado a masa, entonces esos otros 5 voltios pueden estar exageradamente más arriba que este que estaba puesto a tierra. Entonces allí, cuando usted lo conecta, nace una pequeña gran chispa que es la diferencia de potencial, y eso puede producir que tengan problemas y que se queme alguno de los equipos. Entonces estas fuentes switching son hermosas y son perfectas, tienen un rendimiento cercano al 100%. Ahora pasa a ser un arma de doble filo. Entonces, por eso estos cargadores, si ustedes están conectados eh, para el teléfono, no hay ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque el teléfono va a estar siempre en el extremo del cargador, a lo sumo. Y como ese tiene una batería, aísla todo, ¿no es cierto? Entonces esa tensión deja de ser referenciada frente al- a la fuente del teléfono. Entonces, eso es lo que se habla de diferencia de potencia. Si ustedes tienen una fuente que está referenciada a masa, es perfecto, y así es como debería utilizarse siempre. En cambio, si ustedes tienen una fuente y no está referenciada a masa, por más que sean de 5 voltios, en una de esas los otros 5 voltios va a estar más alto, y cuando ustedes unan, van a unir, van a producir un cortocircuito entre estas dos masas. Entonces allí se puede producir una chispa que puede llegar a quemar algún equipo, ¿no es cierto? No sé si les hice mucho lío o han tratado o ha sido entendido. Escucho. Se entiende, se entendió, profe. Después de última en clase
Cuando tengamos laboratorio lo puede explicar mejor en la pizarra y termine de cerrar la idea. Perfecto. Pero sí se Eh, entendió. por eso me parece que va a ser más práctico los teóricos también darlos eh, en el laboratorio. Entonces llevo la diapositiva y aparte de la diapositiva yo lo explico en el pizarrón, ¿no es cierto? Además, a los fines prácticos, allí yo les veo la cara a todo y uno automáticamente se dan cuenta si entienden o no. En cambio acá, para cómo estoy a través del teléfono, o sea que ni siquiera les pido que abran las cámaras porque va a ser peor. Evidentemente, si me corto antes, se me corto sin que hayan abierto ninguna cámara, o sea que imagínense si llego a tener peor, ¿no es cierto? Lo concreto es que la puesta a tierra es un elemento exageradamente importante en una instalación eléctrica, ¿no es cierto? No por casualidad es el tercer conector de que posee la ficha Machiólogo 20, ¿no? Eh, la resistencia de puesta a tierra. La resistencia de dispersión a tierra depende del tipo del electrodo y de la resistividad del terreno. Por supuesto, si es la resistencia que te van a hacer, si le colocan un electrodo de mala calidad, de alta resistividad, por supuesto que va a ser contraproducente. Y si el terreno, la resistividad, por ejemplo, en ese sentido, acá en La Rioja, vuelvo a repetirlo, nos somos muy favorecidos por la naturaleza, ¿no es cierto? Hay una formulita que es para jabalinas enterradas verticalmente, que es Rho sobre 2pi por L, donde L es la longitud de la jabalina enterrada. ¿De qué también va a depender? De el logaritmo de 8 por L, que ya lo hemos dicho, sobre D, que D es el diámetro de la jabalina. Por supuesto, cuanto más diámetro tengamos la jabalina, mayor va a ser la superficie de contacto, por consiguiente, la resistencia va a ser inversamente, ¿no es cierto? Y cuanto más longitud tenga, menor va a ser la resistencia, eso es algo lógico. Entonces, por eso hablamos de resistividad del terreno y de la resistencia que presenta la jabalina, ¿no es cierto? La resistividad del terreno. La resistividad de los terrenos naturales presenta la siguiente característica. Es extremadamente variable de un sitio a otro. Perfecto, eso es así. Por más que nosotros digamos que no ha sido beneficiada La Rioja, pero la resistividad no es siempre constante en todo lugar. Sí, hay determinadas curvas, valores para cada provincia y para cada zona, en la cual le da un determinado valor de resistividad. Eso no significa que ustedes pongan la mano en el fuego. La mejor es hacer la medición de la resistividad del terreno en un punto determinado que es donde ustedes quieren hacer la casa, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces tiene que medir para ver la resistividad en ese sitio determinado. Bueno, eh, es variable de un sitio a otro, según su composición, la naturaleza de las rocas y su tenor de humedad. O sea, estamos en la peor. ¿Por qué? Porque tenemos un terreno bastante rocoso y no llueve nunca. O sea que, bueno, tenemos que agudizar el ingenio para tener una muy buena puesta de tierra, ¿no es cierto? El suelo en un sitio determinado es extremadamente heterogéneo en profundidad. Bueno, por eso aplicando la fórmula de acá, nosotros podemos variar, o sea, disminuir la resistencia, aumentándole la longitud de la jabalina enterrada, ¿no es cierto? Bueno, la resistividad de las capas superficiales del terreno presenta importantes variaciones estacionales bajo el efecto del hielo.
y la sequía que lo aumenta, ¿no? Eso ya lo hemos dicho varias veces, ¿no es cierto? Del hielo no, pero de la sequía sí. O de la humedad que la disminuye. Esta acción se hace sentir hasta profundidades de 1 o 2 metros, ¿no es cierto? Lo hemos dicho varias veces. Bueno, acá ya vamos a empezar con los distintos sistemas de puesta a tierra, ya se pone más lindo. Todo lo que hemos visto hasta ahora son para sistemas simples. ¿Qué significa eso? Que consiste en un único electrodo de tierra hincado en el terreno. Después hay sistemas compuestos, o sea, consistentes en múltiples electrodos conectados entre sí, malla de tierras combinada con jabalina, placa de tierra y planchuela. Eso es lo que vamos a ver. Acá tiene. Esta es la jabalina simple, o sea, el sistema simple, no hay ningún tipo de problema, y que ya hemos visto anteriormente. Un sistema compuesto significa no colocar una sola jabalina, sino colocar varias jabalinas y unirlas a esa jabalina. Entonces lo que uno dice a simple vista, bueno, vamos a poner acá. Supóngase, yo tengo una jabalina que tiene una resistencia de Dion medida puesta a tierra. Yo coloco 10 jabalinas en paralelo, voy a tener una resistencia de 1 ohm. No es tan así, no es tan así. En principio sí baja, después vamos a ver la relación en la cual baja, no hay ningún tipo de problema. Pero no es que coloquemos 10 resistencia y baja de día a 1. No, no es así. Pero sí baja, por supuesto. ¿Por qué? Porque yo le voy a colocar resistencia en paralelo. Al tener resistencia en paralelo, lo que yo estoy produciendo es lo que dice en la teoría en el sentido de resistencia en paralelo. Ahora, ¿cuál es lo que pasa? Que usted tiene una de Dion, acá, si vamos a considerar, hay que ver hasta qué punto tiene una línea equipotencial, que ya lo vamos a ver eso. Entonces, si yo la separo bastante, cuestión de que este ha quedado cargado y no hay ningún tipo de problema, las líneas equipotencial pasan por debajo de la otra jabalina, eh, estaría perfecto. ¿Cuál es lo negativo? Que acá este no es ideal, no es 0 ohm el cable entre jabalina y jabalina. Lo concreto, después hay que ver si esta otra jabalina también presenta 10 ohm. Entonces no es que sea perfectamente 10 resistencia para ser un ohm. No. Eh, es un paralelo. Después lo vamos a ver de la forma. No hay ningún problema. Y después hay otra forma que se coloca una malla. Entonces esa malla se coloca la puesta a tierra. Entonces de esta forma yo tengo mayor superficie. Al tener mayor superficie de contacto me va a disminuir la resistencia. Hay una placa conductora, esta es otra posibilidad mejor. Esta placa conductora acá sí es total, entonces tiene mayor superficie que la malla, ¿no es cierto? Entonces, la sección va a ser mucho mayor, por consiguiente la resistencia va a ser mucho menor. Ahora, todo esto es muy bonito, pero supónganse en un terreno rocoso, hay veces que sí se lo puede hacer, hay veces que no. ¿Por qué? Porque si acá me aparece una piedra y que es grande, que ustedes no la pueden sacar, bueno, deja de ser ese lugar ideal para construir una puesta de tierra, ¿no es cierto? Bueno, jabalines múltiples en paralelo permiten reducir el valor de la resistencia de la tierra. La distancia de separación no debe ser menor de 4 metros. O sea, eso es, después lo vamos a ver, de acuerdo a la línea equipotencial que se genera. O sea, 4 metros significa que la jabalina va a drenar toda la tensión o toda la corriente que es aplicada a ella.
¿Por qué dije tensión? Vuelvo a repetir, acá se le aplica una corriente que circula, pero por ende hay una tensión que yo dije que era los 24 voltios máximo. Entonces, para esa tensión hay una línea equipotencial que va a ir variando a medida que yo me alejo, o sea, que va a ir disminuyendo a medida que yo me alejo. ¿Qué significa? Que 24 voltios va a ser aplicada sobre la jabalina. Si yo me alejo una determinada distancia, yo ya voy a tener 0 voltios. Entonces, por eso ellos aconsejan que entre jabalina y jabalina tiene que haber una diferencia de no menor a 4 metros. Entonces, eso significa que si yo le aplico una determinada tensión, esta no va a levantar la tensión de esta jabalina. Esta jabalina va a seguir siendo 0 voltios cuando en una de esas yo le apliqué 50 voltios. ¿Está entendido eso? Y ya después lo vamos a ver cuando veamos las líneas equipotenciales, ¿no es cierto? Entonces eso significa que la separación no debe ser menor de 4 metros. El número de electrodos a colocar en paralelo. Hay una relación costo-eficiencia dada por el número jabalina y el coeficiente de reducción RT alcanzado. Eso es lo que les decía, les dije anteriormente y acá tenés esta diapositiva. Es que si coloco dos jabalinas sería el paralelo, daría 0,5, este me da 0,57. 3, 0,33 me da 0,42. 4, allí recién me da 0,33. Y así sucesivamente hasta llegar el valor de 10 jabalinas en paralelo, no me da 0,1, sino 0,15. Vemos que a medida que aumenta el número de electrones, la diferencia entre los coeficientes de reducción se hace mínima. ¿Está entendido eso? Entonces, no significa que si yo coloco 2 jabalinas voy a disminuir a la mitad el valor de resistencia. Sí, no a la mitad, pero a 0,57 sí. O sea, ¿es positivo colocar jabalina en paralelo? Sí, perfecto. Disminuye el valor de la resistencia, ¿cierto? ¿Cuál es lo negativo? Que hay una cuestión de costo, o sea, usted tiene que duplicar la cantidad de costo que se produce en poner 2 en vez de una jabalina. Bueno, hay distintos tipos en este caso, cómo es lo que se va a medir, qué es lo que se va a medir. En este caso se utiliza un instrumento que se llama telurímetro, que es para medir la puesta a tierra. Lo concreto se los voy a hacer lo más fácil posible de entrada para que después, bueno, lo justifiquemos, pero ya salen con una base. Ustedes tienen dos circuitos, mejor dicho, vamos a hacer de la siguiente forma. ¿Cómo pueden hacer para medir una resistencia? Para medir una resistencia, que era lo que hacíamos con el tester, le aplicábamos una tensión y veíamos cuál era la corriente que circulaba, ¿no es cierto? En el tester, en una de esas me dice, no, profe, no lo vimos eso. Sí, ustedes le aplican una tensión que era una batería, ¿se acuerdan? O dos baterías, dos pilas. Entonces nosotros siempre hacíamos con 1,5 voltios, que era la tensión que nosotros aplicábamos. ¿Y cuál era la corriente? La corriente era la que nosotros medíamos, era la corriente que circulaba a través del instrumento. En este caso el telurímetro es exactamente el mismo, o sea que le aplican un circuito que se llama circuito de tensión, que en este caso está todo en verde. Y hay un circuito que es el de circuito de corriente, que está en rojo, que es el que mide la corriente circulante. Después el propio instrumento realiza el cociente entre ellos y le da el valor de resistencia. ¿Está entendido? Muy fácil se lo expliqué, ¿no? Realmente, si no han entendido, nada.
¿Está entendido? Sí, profe. Eh, uy, espérame. No, porque ya tengo que entrar a mirar la hora, ¿no es cierto? Porque ya... entonces, por supuesto, no es tan así. No es tan así. Pero sí, hay dos circuitos. El telurímetro funciona a pila. Entonces tiene varias pilas. ¿Por qué? Porque le aplica la tensión y después él mide la corriente y eso es lo que le indica el instrumento. No es tan así porque no es tensión continua y es corriente continua lo que se mide. ¿Por qué? Porque eso adolecería de muchos errores. Después vamos a ver, no hay ningún tipo de problema, lo vamos a tratar de explicar para que sea entendible. Entonces, se le aplica una tensión y hay un circuito de corriente. Y acá, ¿qué es lo que se ve? Aparte de eso, tiene el telurímetro con 4 cables, tiene una jabalina que a la cual nosotros le vamos a hacer una medición. Y tiene 2 jabalinas adicionales. O sea, una jabalina adicional más la otra jabalina adicional. Entonces, una para medir tensión, la otra para medir corriente. Para medición en una malla no hay ningún tipo de problema. Exactamente lo mismo. Un cerco, por ejemplo. Se coloca la sonda de tensión, la sonda de corriente y las otras dos unidas. Por eso, después vamos a ver que hay dos tipos de mediciones, que es la que vamos a hacer nosotros, que es la de 3 cables. Acá no tiene 2 cables, sino que estos dos están unidos. Entonces tiene uno para medir tensión, el otro para medir corriente y se cierra la corriente a través de y de la tensión a través de un tercer cable que es el que ustedes van a colocar en la puesta a tierra. Acá se nota y es totalmente bien. Si ustedes utilizamos los 4 cables, sirve para medir resistividad. Bueno, acá puesta a tierra en el tema de las instalaciones eléctricas. Aquí lo ampliamos. Acá tiene la puesta a tierra que va colocada en el transformador. Eso asegura que el sistema sea totalmente equilibrado de las 3 fases, ¿no es cierto? Si la puesta a tierra tiene un muy buena puesta a tierra en el transformador. Y allí ustedes toman una fase y el cable puesta a tierra. Entonces, lo mejor que hay es un conductor de protección a puesta a tierra para que esta tensión esté referenciada con esta puesta a tierra a 0 voltios. Entonces no hay forma de tener problemas, ¿no es cierto? La puesta a tierra se establecen principalmente con el objeto de limitar la tensión que, con respecto a tierra, pueden presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurar la actuación de las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en los materiales eléctricos utilizados. Ni más ni menos, explicado muy teóricamente. No sé si me parece que yo con el lavarropa he sido más entendido o me han entendido un poco más que lo que ha dicho. Acá dice exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Bueno, acá tienen lo que hemos estado hablando, el tercer conductor. Acá tienen la puesta a tierra, que es el tercer conductor. Y ustedes acá tienen el disyuntor o diferencia. Acá le habla, supóngase en esto es lo que yo decía antes, que tenía el testeo, o sea, eh, cuestión de
probarlo cada tanto el pulsador normal abierto, cuestión de que usted lo prueban para que automáticamente él tiene que saltar. ¿Qué es lo que le está haciendo? En este caso, que este es un diferencial de 30 miliamperes, le está produciendo una diferencia de 30 miliamperes. Entonces, él tiene que saltar automáticamente. O sea, le genera internamente 30 miliamperes que le bifurca, o sea que le diferencia 30 miliamperes, una corriente que no la hace pasar entre la fase y el neutro, y el disyuntor tiene que saltar automáticamente, ¿no es cierto? Entonces lo que quiere es que sea totalmente bien evidenciado, es la corriente que entra frente a la corriente que sale, y él va a medir esa diferencia de corriente, ¿no es cierto? Bueno, acá hay otro elemento bastante común, que es una cocina. Si es eléctrica, el horno en ese caso, que hay una diferencia de tensión aplicado y la carcasa de la cocina está referenciada a la puesta de tierra a través del cable correspondiente, ¿no es cierto? Y acá habla de circuito equivalente en el sentido de que hay una determinada tierra de neutro y una tierra de, del equipo, ¿no es cierto? Si esa tierra del equipo no está referenciada a una muy buena puesta de tierra, esta tensión se levanta, así que hay una fuga y puede producir cualquier tipo de problema, ¿no es cierto? Bueno, acá vienen las disposiciones, ¿no es cierto? Que deben conectarse a tierra todas las masas de las instalaciones. No hay ningún tipo de problema, hacer todos los equipos. El tercer cable tiene que estar referenciado, ¿no? Como en el caso que yo le dije antes, que la fuente de los distribuidores de Internet, por ejemplo, no tienen, o la fuente, los cargadores de los teléfonos, por lo general tampoco lo tienen, ¿no es cierto? Entonces, esos equipos son para problemas. Las masas que son simultáneamente accesibles, pertenecientes a la misma instalación, estarán unidas al mismo sistema de puesta a tierra. Eh, Eso, si están todas puestas a tierra, hay un drenaje de corriente, si es que hay una fuga, y el disyuntor la va a censar y entonces automáticamente va a saltar. Y por más que ustedes tengan puesta a tierra, está todo perfecto, pero le salta el disyuntor, entonces ustedes van a tener que verificar qué equipo es que tiene una fuga. No pasó nada, protegió todo, sí, perfecto. Pero bueno, el problema existe, entonces hay que solucionarlo y de esa forma es identificar cada equipo que tenga problemas. El sistema de puesta a tierra será continuo y capaz de soportar la I corriente de cortocircuito máximo. Está bien. O sea, es en el peor de los casos, la puesta a tierra tiene que tener un conductor suficientemente grande o grueso para que soporte la corriente de cortocircuito máximo, que sería el peor de las condiciones. El conductor de protección no será seccionado ni pasará por el disyuntor diferencial. Eso es obvio y lógico y tiene toda la razón del mundo, ¿cierto? Eh, bueno, acá ya empezamos con la medición. En todo caso, eso ya sería la clase previa a hacer la medición, porque si no, de acá hasta que hagamos la medición va a pasar 3 semanas, un mes y ya ni se van a acordar. Eh, en una de esas, si le ha quedado duda, eh, la clase le vuelvo a dar de nuevo antes, voy a hacer una clase antes de hacer la medición con el telurímetro y allí, bueno, repasamos todo nuevo y hacemos, acá están las líneas X potenciales que les nombré tanto,
y entonces para que se subsanen la mayor cantidad de dudas y después quede fresco para al viernes siguiente hacer la medición. ¿Hay alguna duda genérica que le haya quedado? No, profe. Bueno, de más estar decir feliz fin de semana para todos. Muy bien, porque ya es -20. El viernes que viene, sí o sí, ya no hay más duda y a partir del viernes siempre vamos a tener clase allá, ¿saben? Muy bien. Bueno, Muy bien, feliz fin de semana para todos. Hasta el viernes, si Dios quiere, nos vamos a conocer presencialmente. profe. Nos vemos. Hasta el viernes. Que ande bien. Igualmente, igualmente.